Los edificios oficiales a veces tienen una historia oculta. En Madrid, con 5 millones de habitantes bulliendo día y noche, y varios de ellos, varios tocados por lo que podría llamarse fenómenos paranormales. Quizá uno de los más célebres en los últimos tiempos es el Centro Nacional de Arte Reina Sofía. Lo que poca gente sabe es que hace unos cuantos años fue un viejo hospital, el Hospital San Carlos. Allí se habló también de apariciones. Y esas apariciones parece que siguen atormentando a los miembros de los equipos de seguridad. Hay quien habla de figuras espectrales. Algunos han llegado a identificar auténticas religiosas, monjas, como las que hubo en su tiempo. Hablamos incluso en Cuarto Milenio con personas que habían tenido que pedir la baja por los extraños misterios que allí ocurrían. ¿Quieren volver a recorrer los pasillos siniestros y solitarios del Reina Sofía? Vamos a hacerlo. Ubicado en la madrileña plaza de Atocha, el Museo Reina Sofía no solamente alberga cientos de obras de arte. Desde hace siglos, su historia está unida a ciertas leyendas y fenómenos inexplicables, que nacen desde que el monarca Carlos III ordenase a Francisco Sabatini el proyecto de la construcción de un hospital en los terrenos que habían sido enclave para un viejo hospicio. Bueno, este edificio, antes de que se construyera, está ubicado cerca de la plaza de Atocha, glorieta de Atocha, que ahora se llama Carlos V. Pero hubo antes, cuando esto eran los extrarradios, hubo el Atochar, el Olivar de Atocha, donde existió una especie de albergue para indigentes, en el mismo terreno que ocupa el Reina Sofía, un albergue para indigentes, y se dice que algunos de estos indigentes, al morir, no tenían otra posibilidad, los enterraban ahí. Casi desde entonces, las antiguas crónicas, como las publicadas en el rotativo Ilustración Española y Americana, se hacían eco de los extraños sucesos que tenían lugar en el interior del inmueble. Los enfermos que se mueren en el edificio se entierran aquí, pero también los cadáveres procedentes del estudio que han hecho los estudiantes de medicina, los restos humanos también se esconden aquí. Cuando se realizan alguna serie de trabajos de reforma y de excavaciones, pues aparecen restos, un osario, y eso da lugar también a cierta leyenda fantasmal. Hospital de Sangre y Depósito de Cadáveres. Aquel enclave fue lugar de ejecuciones y torturas durante la Guerra Civil. Se convirtió en un hospital de sangre donde traían los cadáveres, incluso no solamente de aquí, sino del frente de batalla, y aquello dio lugar pues a que hubiera ciertas melancolías, por una parte, de familiares que venían a encontrar a la gente que habían perdido. Había también, naturalmente, pues historias de gente que había sido fusilada incluso dentro del propio hospital, y hace poco, cuando se hicieron las últimas obras, aparecieron los 3 cadáveres incorruptos de unas monjas que habían sido fusiladas durante la Guerra Civil. Un lugar marcado por el dolor y el sufrimiento, que durante años cayó en el olvido. El silencio se adueñó de sus habitaciones, y por sus pasillos solo deambulaban los gatos y algunos vagabundos en la recta final de su vida. En el año 1965, el Hospital General deja de ser hospital porque se construye el Hospital Francisco Franco, ahora Gregorio Marañón. Entonces se queda durante 20 años, se queda pues sin ningún uso, abandonado absolutamente, y se convierte en la mayor concentración de gatos de todo Madrid. Todos los gatos llegan aquí, lo invaden, y entonces incluso se vuelve a hablar también de aullidos, de fiereza por la noche, de gritos. Durante los trabajos de restauración del moderno museo, como si la historia se repitiese, comenzaron a producirse sucesos inquietantes. Los operarios fueron testigos directos de lo que ocurría. Cuando trabajan los obreros, por la noche los vigilantes, jurados, empiezan a oír ruidos extraños, puertas que se abren y que se cierran, incluso alguno llega a pedir la baja o el traslado porque tiene miedo. En 1986, el Museo de Arte Reina Sofía fue inaugurado oficialmente. En aquellos días, diferentes guardias de seguridad confirmaron haber observado una procesión espectral. Monjas vagando por los pasillos, como si se estuviese proyectando una imagen de otro tiempo. Una extensa lista de episodios sin lógica alguna, que motivó que la directora de la Pinacoteca, María Corral, y posteriormente su sucesor en el cargo, José Guirao, solicitaran la ayuda del Grupo de Investigación de Fenómenos Paranormales, EPTA. Estuvimos 2 veces, en 2 ocasiones, en el Reina Sofía. Una en el 92 y otra en el 95. ¿Por qué? Porque en el año 92 acudimos la primera vez porque todo el cuerpo de seguridad
estaba muy preocupado porque los ascensores se ponían en marcha solos por la noche y eso les obligaba a hacer rondas continuas a lo largo de la noche porque temían de que alguien pudiera haber entrado. Entonces, la primera vez, en el año 92, fuimos allí por el tema de los ascensores, que pudimos comprobar perfectamente que los ascensores delante nuestro se pusieron en marcha. Los físicos del grupo fueron a comprobar la sala de máquinas del sótano y los ascensores estaban desconectados. Tras confirmarse el permiso para esta investigación oficial, el sacerdote José María Pilón, la periodista Sol Blanco Soler y la psíquica Paloma Navarrete efectuaron diferentes estudios del lugar durante varias noches. En total silencio, midieron campos electromagnéticos, realizaron análisis radioestéticos y fotográficos. Hicimos, pues como siempre, medición de campos, etcétera. Pudimos ver ese día o esa vez muy pocos fenómenos, nada más en mis fotografías los globos que van iluminando todas las galerías pues salieron como verdosos y como movidos, curiosamente, que un globo pues de luz no tiene por qué moverse en las fotografías cuando todo lo demás estaba perfectamente ajustado. Y realmente en ese momento, en el 92, nada más que comprobamos lo de los ascensores. Pero las experiencias más sobrecogedoras las vivió la sensitiva Paloma Navarrete. Recorriendo sus pasillos, pudo escuchar el tintineo de un rosario y unos pasos que se aproximaban. En el oído de oír lo que sí oía, y eso era en la planta primera, en la planta de la calle, por los corredores, el ruido de los rosarios de las monjas que hubo allí. O sea, las monjas en una época eran monjas de la caridad, que llevaban unos rosarios muy grandes colgados de la cintura. Entonces yo oía como los pasos y el de los rosarios de las monjas. Además, en su mente permanece imborrable una escena dantesca. Que cuando yo entré en una sala redonda, circular, de la planta baja, muy bonita sala, fue terrible la sensación porque vi personas atadas a la pared con unas argollas de hierro y vi como uno de esos hombres daba un mordisco en la cara de otro, de los ataditos ahí, y se llevaba media cara. Para sorpresa de los miembros de seguridad que les escoltaron durante sus trabajos, Navarrete localizó varias tumbas que estaban escondidas para el público. Y yo paso al lado de una pared y digo, aquí hay muertos detrás de esa pared. Y el jefe de seguridad me dice, pero bueno, ¿cómo lo sabes? No puede ser, digo, ahí hay muertos y además los estoy viendo porque yo los estaba viendo y estaba viendo una mujer y un hombre. Yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. Entonces dijimos, nosotros esto lo queremos ver. Hizo dio un tajo al pladur, abrió un boquete en el pladur y efectivamente ahí estaban los tres ataúdes. Había dos hombres y una mujer y yo vi a un hombre y a una mujer. La mujer era una monja de las de la caridad y el que yo vi era el prior o el superior también de los frailes de aquel hospital. La fama fantasmagórica del Reina Sofía llegó con la noticia publicada el 21 de abril de 1995 por el desaparecido rotativo Diario 16, cuando bajo el titular Los fantasmas del Reina Sofía, el reportero Álvaro Gariño narró en primicia la investigación paranormal que se había realizado en el inmueble debido a las denuncias de sus trabajadores. Una exclusiva periodística que levantó una gran polvareda. Empiezan a llegar denuncias sobre hechos sospechosos e incluso de los propios empleados que trabajan en el Reina Sofía y José Guirao, el director, abre la investigación. Así, de esta forma, el público tuvo conocimiento de una historia que se pretendía que siguiese siendo un gran secreto. Olvidada aquella noticia, y ya en 1998, los supuestos espectros del Reina Sofía volvieron a convertirse en protagonistas. Una de las empleadas de seguridad, Raquel Arrogante, solicitó la baja médica debido a los extraños fenómenos que comenzó a vivir junto a sus compañeros al vigilar aquellos pasillos y estancias. El tema era que únicamente en los pasillos donde yo trabajaba era donde notaba esas sensaciones, como si algo me envolviera, como si algo estuviese notando una especie de fuerza. Una fuerza sobrehumana parecía apoderarse de su personalidad. Las facciones de su rostro se alteraban y su voz se transformaba de pronto en la de una niña.
me salía una voz muy débil, que no es porque yo tenga un tono de voz débil, sino que me salía una voz que casi no me salía también una voz como de niña pequeñita, como de niña pequeña. Yo ya tenía 21 y 22 años cuando trabajaba allí. Según los partes médicos a los que Cuarto Milenio tuvo acceso, padecía síntomas como ansiedad, mareos, taquicardias, cefaleas. La causa de sus dolencias parecía tener una estrecha relación con los supuestos fenómenos paranormales. Yo trabajaba por las mañanas, entraba a las 10 de la mañana y como máximo trabajaba 11 horas saliendo a las 9 de la noche. Y yo lo único que notaba era una sensación como una pesadez, algo que me envolvía, algo que yo como se absorbiera algo y no sabía lo que era. Era una sensación muy extraña y que me hacía encontrarme mal y me alteraba el comportamiento también. Era como una especie de trance. Yo no sé definir un trance, pero era como si me cambiara la conciencia, como si no fuera yo, como si fuera otra persona diferente. La joven acudió a diferentes instituciones oficiales como el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Sanidad. Raquel solo buscaba desesperado auxilio. Sí, cuando yo tomo la baja empiezo a interesarme por que se investiguen los hechos que me han ocurrido allí y por informarme de qué es lo que sucedió allí en el museo, sobre el tema de las investigaciones paranormales, porque sabía que se habían hecho 2 investigaciones paranormales. Entonces yo intento denunciarlo de alguna manera y me voy a inspección de trabajo, en el que obtengo una respuesta negativa, puesto que me dicen que no tienen competencias para la investigación de fenómenos paranormales. La Audiencia Nacional cerró el caso de Raquel Arrogante sin mención alguna a los fenómenos que se produjeron en la Pinacoteca Reina Sofía. Nadie parece querer hablar de los enigmáticos sucesos que al parecer se producen en el antiguo Hospital San Carlos. Sin embargo, para los expertos, lo único cierto es que en la actualidad continúan produciéndose sucesos sobrenaturales que nadie se atreve a denunciar. En muchas ocasiones he intentado ponerme en el lugar de aquellos investigadores del grupo Omega de parapsicología. Se encontraban solos, en un sótano, en el interior del edificio de la Diputación de Granada. Era 1986 y era una noche de invierno. ¿Qué hacían allí? Bueno, pues eran partícipes de una investigación pionera e histórica. Era la primera vez que una institución como una Diputación había encargado a estos hombres saber qué ocurría. ¿Y cuáles eran los antecedentes? En la prensa se hablaba de funcionarios que se negaban a hacer ciertos turnos porque veían cómo manos invisibles percutían ciertas viejas máquinas de escribir, archivadores que se movían solos y que habían llegado a golpear a algunas personas, voces misteriosas y sobre todo y ante todo una figura ensotanada. Por lo menos 20 testigos que incluso llegaron a hacer un retrato robot de esa especie de alma errante. El gran impacto llega en Granada cuando el diario Ideal publica ese retrato robot confeccionado con todos los testimonios. Mucha gente, muy anciana, se acordó entonces y no tuvo dudas. Era el padre Benito, un extraño sacerdote implicado en turbios asuntos que vivió allí cuando ese edificio era la parroquia de la Magdalena. Esta historia termina con condimentos mucho más fuertes. La psicofonía más extraña obtenida en España y más dramática, me atrevería a decir, surge en esa noche de 1986. Van a descubrirla en este reportaje. Hay que decir que 20 años después, unas cámaras volvieron a hacer esa investigación. Las cámaras del equipo de Cuarto Milenio. Como este hay miles de edificios repartidos por toda España. Inmuebles aparentemente anónimos que albergan organismos oficiales. Habitaciones y estancias en las que trabajan cientos de funcionarios. Solo algunos guardan un oscuro pasado que parece ser capaz de aflorar en los momentos más insospechados. Han ocurrido hechos misteriosos, enigmáticos, paranormales, que la ciencia oficial no ha podido explicar por completo, ni siquiera los que hayan sido encargados de ello mediante investigaciones a través de grupos de parapsicología. La propia Diputación lo mantuvo en secreto y oculto porque podría ser
un expediente X español, de los muchos que existen, ¿no? Era mediados de la década de los 80 y desde hacía un tiempo varios trabajadores del edificio oficial de la Diputación de Granada se quejaban por los extraños ruidos que percibían algunas noches. Lo que en principio fue un simple malestar fue derivando en un caso de poltergeist mucho más agresivo. Se habló de máquinas de escribir que tecleaban solas, de lamentos de niños y sobre todo de una extraña y alargada presencia. El personal estaba inquieto porque sucedían cosas extrañas. Las chicas, las empleadas cuando iban a los servicios le tiraban de los pelos. Los vigilantes no querían hacer la vigilancia nocturna porque estaban asustados, veían cosas extrañas, resplandores, voces. Y me preguntó si yo quería ir a hablar con su jefe. Los miembros del extinto equipo Omega de investigaciones, capitaneados por Juan Burgos, pudieron pasar varias noches en el interior del inmueble comprobando in situ la existencia de fenómenos extraños que jamás pudieron ser explicados. Una de las personas que pudo comprobar cómo lo imposible se materializó repentinamente fue Pilar Perry. Lo que yo vi personalmente en una sala enorme que estábamos como 6 o 7 personas, totalmente en silencio y a oscuras, pues unas luces por el techo, pues unas luces alargadas, ¿no? Blancas, no blancas, blancas amarillentas, y entonces iban, no sé, como decirte, iban de un lado a otro y al ratito volvían, pero no de forma compasada, sino, bueno, a su aire, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, siempre se piensa de forma, no sé, te buscas primero la respuesta lógica, ¿no? Y entonces pensé, bueno, esto será algún coche, pero claro, luego resulta que es que aquel edificio era estanco, o sea, no tenía ninguna ventana, o sea, no podía haber nada, ninguna filtración por ningún lado, y nosotros estábamos a oscuras. Pero el equipo Omega, autorizado de modo oficial con un permiso pionero en la historia de nuestro país, no solo pudo observar aquella noche unas extrañas luces deambulando por el interior del patio del edificio. Poco más tarde, constataron con total nitidez aquellos lamentos largos y lastimeros que acabaron contagiando la intranquilidad entre los experimentados parapsicólogos. Nosotros estábamos en la última planta y resulta que estábamos intentando hacer psicofonías. En cada planta teníamos una grabadora intentando hacer psicofonías, porque allí se había recogido una psicofonía bastante clara, ¿no? La primera. Entonces teníamos aquello y claro, estábamos todos en total silencio. Y de pronto empiezan como unas voces de hombre, de 3 o 4 hombres, pero a discutir. O sea, unas voces que tú las oías claramente discutiendo. No entendías lo que decían, pero sí había una discusión fuerte, ¿no? Incluso yo pensé, hombre, nos van a fastidiar las psicofonías. Bueno, pues no había nadie. No había nadie. Aquella noche de investigación oficial no fue la única que vivieron los integrantes del grupo Omega. Pero debido a la virulencia de los fenómenos y contando con que el edificio en cuestión se encontraba en una de las zonas históricas más antiguas de Granada, decidieron indagar sobre el origen del inmueble. Sus pesquisas constataron que el pasado del edificio era mucho más oscuro y tétrico de lo que ellos se imaginaban en un principio. Yo cuando salió la noticia en el periódico Ideal y transcurrieron unos días, yo hice algunas declaraciones, me llamó el arquitecto de Diputación, que fue quien realizó las obras de remodelación, y me comentó que él personalmente, al abrir esa apertura, ese arco, encontró varios restos de esqueletos de recién nacidos, y entre ellos el de un adulto. Las sorpresas no habían hecho más que comenzar en las entrañas de aquel siniestro edificio. Tras lo vivido y lo averiguado, estaba claro para los miembros del equipo de investigación Omega que aquel no era un caso más. Este edificio escondía en su interior, desde tiempos inmemoriales, algo que parecía realmente malévolo. El 23 de diciembre de 1986, varios miembros del grupo regresaron de nuevo para desafiar a la noche en el interior del inmueble.
hicimos una investigación en la que simultaneamos las grabadoras para hacer los registros, a ver si se oía alguna psicofonía o se recogía algo. A la vez, en cada planta también había una cámara de infrarrojos que disparaba de forma esporádica por si aparecía alguna imagen, ¿no?, que se pudiera recoger también. Luego, en la sala de abajo se estaba haciendo una ouija, por si había algún espíritu que quisiera manifestarle. Vamos, lo estábamos poniendo bastante fácil, ¿no? Y luego en cada planta había 2 investigadores totalmente a oscuras, en silencio, calladitos, claro, para no... simplemente estaban observando, ¿no? Pero aquella madrugada tampoco iba a ser como las demás. Varios miembros del grupo se fueron repartiendo por diferentes estancias del inmueble con el cometido de dejar diferentes aparatos de medición energética y grabadoras que fueran capaces de detectar posible actividad paranormal. Las primeras horas transcurrieron con normalidad, hasta que uno de los investigadores, Juan Burgos, pasó cerca del hueco del muro que años atrás había albergado esqueletos de niños. Entonces, justo en ese instante, saltó un medidor de alteraciones de campo electromagnético. Un rayo salió desde la pared e impactó en la mano de aquel hombre aterrorizado. Justamente cuando me acerqué con ese medidor de campo a hacer las mediciones, se disparó la alarma del medidor, tanto la sonora como la visual, y saltó un arco voltaico del muro al aparato y este se cayó al suelo. Se abrió la tapa, yo pensé que se había roto. Cuando estaba recogiéndolo y montándolo, pues empezó a salir un humo del murete. Yo pensé que era un cortocircuito o algo en un principio. Pedí incluso un extintor, aquí está quemándose algo, tal. Pero asombrosamente ese humo denso empezó a tomar una figura, una especie de monolito, y incluso hasta llegar a configurar un rostro. Cuando el pánico había hecho ya presa de algunos de los presentes que salieron huyendo de la sala, apareció lenta y misteriosa, desde la misma pared, una densa bruma que fue tomando forma humana y que se desplazó sigilosa por el habitáculo hasta que desapareció en una habitación contigua. Los testigos hicieron un retrato robot de lo que habían visto. Cuando aquel rostro se emitió por primera vez en una televisión regional, la sorpresa fue mayúscula. Parece ser que proviene de una puesta en común de las percepciones que han tenido los integrantes del grupo Omega y que después se refresca en una reunión posterior para que un dibujante de Granada, del periódico Ideal, pudiera llevar a cabo de una manera artística. Entonces lo que aparece en el famoso dibujo es un retrato robot del conjunto de todo lo que se había visto, empezando por lo que vio Juan Burgos. Desde aquella noche ya nada fue igual para ninguno de los miembros de la asociación Omega. Al ser analizada la mano de Juan Burgos, se pudo comprobar cómo la marca que había dejado aquel extraño rayo sobre su piel parecía hecha por presión de unos incisivos diminutos, como los que posee un niño. Sí, había un médico, gran amigo mío, y que formaba parte del grupo de investigación. Y cuando saltó el arco y yo fui a coger el aparato con las linternas que llevaban filtro infrarrojo y demás, él me hizo el comentario: Juan, te está sangrando un poco la mano. ¿Qué? Digo, sí, no sé, habrá sido lo que ha saltado de la pared. Dice, pero si tiene forma de bocado, ¿no? Como si te hubieran mordido y tal. Digo, no sé, ¿tú crees, Juan? No. Dice, sí, es que tiene toda la forma. Digo, pero no aparenta ser un bocado con dientes. Dice, bueno, pero es que tiene toda la forma, son como incisivos y están marcados. Yo pensé en ese momento que era el propio arco voltaico que me había quemado, Bueno, luego hubo muchos argumentos sobre esa marca. Claro, no fue un arco voltaico. Han pasado 20 años desde estos sucesos y nosotros también hemos querido pasar una noche en este inmueble en compañía de los principales protagonistas. Lo importante a día de hoy
es que las hipotéticas presencias que pululan por este edificio parecen seguir sumidas en un extraño letargo. Algunos rezan para que jamás se despierten. Si hiciésemos un ranking de ciudades encantadas en el mundo, yo creo que sin duda Londres, Carmen, estaría en los primeros puestos. En Londres hay muchos edificios encantados, Hampton Court es uno de ellos, pero también muchos castillos y muchos palacios que han sido habitados por espectrales damas. Hemos viajado con las cámaras de Cuarto Milenio hasta Londres, Iker, a buscar a esas figuras que suelen pasearse por esas estancias. Hampton Court, ese es el lugar, lleno de secretos, de misterios y con cierta fama. ¿Será exagerada o se corresponderá con ciertos hechos auténticos? Abrimos las puertas de Hampton Court. Según reza la leyenda, el castillo de Hampton Court, una popular atracción turística de 500 años de historia, situada al suroeste de Londres, está habitado por espíritus y fantasmas que a lo largo de los siglos se han dejado ver por sus pasillos y corredores, y de los que hablan incluso los actuales vigilantes del palacio. En realidad, ver un fantasma en Hampton Court no es un fenómeno habitual. Lo que se dan normalmente son sensaciones de pánico, de empujones o de roces. Estos son los fenómenos que fácilmente se testifican aquí. Fue en Hampton Court donde se arrestó a Catalina Howard, después de que cayese en desgracia ante su esposo Enrique VIII, cuando éste se enteró de diversas relaciones sentimentales que había mantenido antes de la boda. El día previo a su ejecución, Catalina logró escapar de sus aposentos y llegó hasta la puerta de la capilla. Pero no tuvo oportunidad de pedir clemencia al monarca. Los guardias la detuvieron y la arrastraron de vuelta a sus dependencias mientras imploraba a gritos el perdón de su marido. Fue decapitada el 13 de febrero de 1542 y reemplazada en el lecho de Enrique VIII. Sin embargo, para muchos, Catalina Howard nunca abandonó Hampton Court. Se trata de experiencias que son muy difíciles de clasificar como fenómenos naturales. Pero algo está pasando. En marzo de 2001, la administración del Palacio de Hampton Court llamó a un grupo de parapsicólogos dirigidos por el Dr. Richard Wiseman, después de que algunos turistas alertasen de una presencia espectral, de unos aterradores alaridos y súbitos descensos de temperatura en los corredores, lo que los especialistas describen como termogénesis. Se llevó a cabo una investigación sin precedentes en la que participaron decenas de voluntarios de todas las edades. Los resultados mostraron que los participantes vivieron un mayor número de experiencias inusuales en los lugares considerados fantasmagóricos, como las habitaciones georgianas y la galería embrujada. Vi dos caras y pensé que podría tratarse de fantasmas, y así lo testifiqué. Incluso los instrumentos de medición que se desplegaron recogieron inquietantes anomalías en el recinto. Lo interesante del experimento es que se trata de la zona en la que la mayoría de la gente tiene sensaciones extrañas. Lo que es también significativo es que se trata precisamente del lugar en el que se han detectado extraños campos magnéticos. Una controvertida teoría defiende que esos campos magnéticos podrían provocar que se produzcan estas experiencias extrañas de fantasmas. Actualmente Hampton Court sigue siendo una de las atracciones turísticas más importantes del Reino Unido. Son centenares las personas, incluso escépticas, que a día de hoy aseguran haber sentido las mismas inquietantes sensaciones. Es posible que sea solo sugestión, aunque los más románticos prefieren seguir pensando que es el espectro atormentado de Catalina Howard, el que aún ronda por los corredores. Yo no sé qué es la Ouija ni qué clase de teléfono conecta con el más allá, ni siquiera si la casuística que existe en torno a ella es real o simplemente son habladurías. Lo que sí tengo claro es que en muchas de las casas donde los habitantes afirman que pasan cosas extrañas, antes ha habido un proceso del mal llamado juego de la Ouija, que procede de la conjunción de las palabras francesa y alemana sí, sí, oui, ya. Hay casos muy dramáticos y hay que dar una voz de alerta porque desgraciadamente son muchos los jóvenes que acceden
a las letras, al vaso, al tablero, como si fuera una especie de oráculo de los tiempos modernos. Muchas veces han sido muchachas, desgraciadamente, las protagonistas de esta larga lista de víctimas. La más célebre, sin duda alguna, la que murió un 18 de noviembre de 1992 en un humilde piso de Vallecas. Estefanía Gutiérrez Lázaro, quizá la primera mártir de la Ouija en nuestro país. Parece ser que practicaba este mal llamado juego en los vestuarios de su instituto. Allí la sorprendió una profesora y pudo comprobar cómo el vaso se movía solo, sin que ni siquiera ella pusiera las manos, cómo estalló y cómo un humo negro entró en las fosas nasales de Estefanía. Su última noche fue dramática. Según su familia, que la vio morir en la cama de su propia habitación, vigilada por las muñecas de porcelana y los peluches que allí estaban, hablaba con voz de hombre y prometió venganza. Es una historia muy extraña. A los pocos días la familia denuncia que del pequeño aseo de ese cuarto surge una voz, la de Estefanía, que dice mamá. Al día siguiente, su único retrato se quema por dentro, sin que haya oxígeno porque está cubierto por un cristal. Y después un delirio, un auténtico infierno que obligó a los Gutiérrez Lázaro a pernoctar durante 3 semanas en el salón de su casa. Al final la policía acudió. 2 zetas de la comisaría de Vallecas pasaron allí unas cuantas horas y tuvieron que marcharse asustados. No había nadie a quien detener, pero sí fenómenos extraños. Fenómenos que quedaron reflejados en un documento excepcional, en un informe de la Policía Nacional que habla de crucifijos que se dan la vuelta solos, pósters que son rasgados por una especie de zarpa triple e incluso una sustancia que no estaba allí como un aporte parecido a babas de color marrón que surgió de la nada. Todo eso en una noche digna de ser recordada como voz de alerta, sobre todo para volver a decir que la Ouija, desde luego, no es ningún juego. Todo comenzó en marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, practicó el mal llamado juego de la Ouija junto a varias compañeras de instituto. Todo empieza cuando mi hija hace la Ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla y al romper la tabla el vaso tenía como humo. Entonces pues se rompió el vaso y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a la cara y desde entonces mi hija hacía unas cosas muy extrañas. Desde aquella experiencia, la joven empezó a sufrir unas enigmáticas convulsiones, estados alterados de conciencia, en los que afirmaba observar figuras a su alrededor que la llamaban por su nombre. Ella dice que veía gente extraña que la llamaban, que estaban cogidos de la mano y que la estaban llamando. Pero yo desde luego la daba en la cara y empezaba: Estefanía, vuélvense, hija, venga. Y ella no me hacía caso. Situaciones en las que su cuerpo parecía poseído por una fuerza sobrehumana. Cuando vieron que estaba como si fuese un perro lobo echando espuma por la boca y tirándose a sus hermanos. Durante 6 meses visitó diferentes centros de salud y ningún médico pudo certificar qué tipo de enfermedad padecía la adolescente. La hicieron pruebas, la hicieron análisis y no sacaron nada de nada. Los médicos, nada más que me dijeron que estaba perfectamente, que no tenía nada. Y bueno, pues a mediación de eso fue todo rodando, todo rodando, y cada vez peor, y la niña iba cada vez peor, porque ella la daba en el metro, lo mismo que la daba en el autobús, o donde estuve eso, la daba. Desgraciadamente, falleció en extrañas circunstancias. Hoy, transcurridos 15 años, su muerte continúa siendo un misterio. Ocurrió el 14 de agosto de 1991. Aquel día, en este cuarto, fallecía Estefanía Gutiérrez Lázaro. Su muerte continúa siendo un misterio. Según los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo, su muerte fue súbita y sospechosa. Desde aquella fecha, en este edificio, en esta casa, comenzaron los fenómenos paranormales. Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraban violentamente. Los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos, y pequeños objetos decorativos parecían cobrar vida propia. Yo al principio no me lo creía, porque es que nunca, no he tenido miedo de nada.
Y como no tenía miedo de nada, pues yo no me he querido. Hasta la noche esa que te ha contado mi mujer, que pusimos el tresillo, la mesa, el tresillo, y abrió un tanto así la puerta. La vecina de arriba no ha vuelto a entrar a ese piso más. La virulencia de los incidentes fue en aumento. Sombras y figuras etéreas comenzaron a acosar a los Gutiérrez Lázaro. Y me acosté y resulta que al cabo del rato, digo a mi marido, digo, hay algo aquí, digo, que me está presionando. Digo, y no solamente eso, digo, me está tocando los pies, digo, y aparte, digo, las manos, digo, lo que tenga desarropado me lo toca. La situación llegó a ser tan desesperada que incluso instalaron alarmas de movimiento en diferentes estancias de la casa. Decidimos poner alarmas en el pasillo porque a mí mi yerno me dijo que con eso se veía si pasaba algo, ¿no? Y una de las noches de estas puestas son una de las alarmas. Salimos al pasillo y no vimos nada. Y no pasaba nadie por el pasillo, ¿eh? Estaba solo el pasillo. La agresividad de la fenomenología llegó a quedar patente cuando una fotografía ardió sin motivo aparente, dejando intactos el marco y cristal que la sujetaban. Tenía un radiador con el taparradiador de mármol y tenía la fotografía puesta ahí. Y le dije a mi marido, ¿y la fotografía de la Estefanía? Dice, no lo sé. Y miré al suelo, digo, pero si está aquí en el suelo quemada. Digo, sí, bueno, estaba boca abajo. Y la puse yo bien. Y estaba el cristal bien, normal. Y el marco, lo del marco, igual. Estaba normal. Bueno, pues no se quemó nada. El 27 de noviembre de 1992, la comisaría de Vallecas Moratalaz recibió una llamada sorprendente. En la calle Luis Marín se estaban produciendo fenómenos paranormales. Una pareja de la policía armada, un inspector y un psicólogo fueron a ver lo que pasaba. Entraron a casa, entraron a casa. Los dos policías se quedaron con mi mujer en el salón. El inspector y el psicólogo nos metimos a la habitación donde la dio a eso a mi hija. Y las habitaciones, en vez de ser ventanas, tenían terraza, esa puerta a la terraza. Y estando sentados encima de la cama, sentimos como si habían tirado una piedra por la terraza, rodaron una piedra. Salimos afuera y allí no había piedra ni había nada, estaba completamente limpio. Y la policía mismamente le dijo al inspector, dijo, ¿vosotros habéis tirado algo aquí? Nosotros no nos hemos movido de aquí. Y entonces cuando ya le estuvo contando lo que le pasó al compañero, que gracias al compañero que le dijo, agáchate, se abrió la puerta del mueble bar y echó mano a la pistola para disparar contra el mueble bar. La incidencia se notificó a dos patrullas que bajo el mando del inspector José Pedro Negri acudieron al inmueble a toda velocidad. Los policías sobre todo lo que tenemos que tener son elementos de racionalidad sistemática, es decir, este hombre dice, bueno, estos es que nos tienen preparado un artilugio detrás de donde está el crucifijo para que el crucifijo se mueva, intenta ir a verlo, el crucifijo explota, hombre, hay una serie de cosas que a él en ese momento resultan inexplicables, y, pero claro, alguna explicación tiene que tener. El resumen de lo acontecido aquella madrugada en aquel domicilio quedó reflejado en un informe oficial que ha pasado a los anales de la historia paranormal de nuestro país. Ningún otro caso ha superado el denominado desde entonces Expediente Vallecas. Llegan a presenciar una serie de fenómenos extraños, bastante inquietantes, que quedan reflejados en un expediente policial que quizás es un caso, se puede llamar un verdadero expediente X español, donde quedan esos fenómenos completamente reflejados. Desde hace 7 meses, la familia Gutiérrez Lázaro ha encontrado la tranquilidad tras vender su vivienda y mudarse a un nuevo hogar. Desde que nos hemos venido el 6 de enero a esta casa, esto es el cielo. Pero, ¿estarían produciéndose fenómenos inexplicables en el antiguo domicilio? Cuarto Milenio pudo entrevistar a los nuevos moradores de la supuesta casa encantada. Bueno, la señora cuando nosotros nos dijo que se había muerto una niña, algo así, Ajá. que de noche escuchaban algo, pero nosotros pasamos nosotros no creemos de esas cosas. Y desde que estáis viviendo aquí, las dos parejas, Fernando, ¿nada raro? Nada, nada.
Ni una sombra, ni un golpe. No, yo no que sepa nada. Se escucha así bulla del piso de arriba. Simplemente de los vecinos, pero cosas extrañas sí, nada. Los tacos que suenan, pero no. Las pisadas, pero sí, nada extraño. Hay quien dice que los animales tienen un sexto sentido, que son capaces de percibir cosas que están ocultas a nuestros 5 habituales formas de encontrarnos con la realidad. ¿Será cierto? Hay ciertos lugares también donde parece que esas sensaciones son mucho más intensas. Para ellos también. Quiero contarles la historia de Danko, un perro guardián que tuvo que vérselas y deseárselas con las extrañas presencias que muchos decían que habitaban en un lugar siniestro, como todo hospital abandonado. Me refiero al Manuel Lois, en la ciudad de Huelva. Hasta allí nos dirigimos para saber qué había de ficción, de realidad, y comprobamos que la historia de Danko era digna de ser recordada. Les dejo con él, con un perro que veía más allá que los seres humanos. Danko, pastor alemán adiestrado para la vigilancia, con años de experiencia y según los guardas que hacían ronda con él, sin temor a nada ni a nadie. Hasta que se cruzó en su vida un hospital abandonado de Huelva, el Manuel Lois. Empleado como hospital general durante años, fue clausurado a finales del 93. El estado en el que los guardas de vigilancia se lo encontraron era deplorable. Máquinas y aparatos médicos en perfecto estado abandonados, restos de sangre en los quirófanos, fetos y placentas embotellados, y una pierna de un cadáver olvidada en el mortuorio. Dibujaban un escenario sórdido que se sumó a las historias sobre extraños ruidos y apariciones que comenzaban a extenderse por la ciudad. Lo que vieron el perro y sus guardas en las largas y agónicas jornadas de vigilancia en el Hospital Manuel Lois ha pasado a convertirse con el tiempo en leyenda urbana. A partir de cierta hora, las 2 o las 3 de la mañana, el ascensor empezaba a funcionar solo. Y el perro se acercaba a ver quién era o qué era. Y claro, yo no veía nada, pero el perro vería algo y ya el perro empezaba a correr por todas partes, por todo el hospital, y ya se perdía la pista del perro. ¿Qué o a quién veía Danko cuando se abrían las puertas del ascensor? ¿Por qué salía huyendo enloquecido? ¿Por qué se negaba a subir a la 4ª planta? Y sobre todo, ¿qué le provocaba tanto temor precisamente en ese punto? Veía algo raro o intuía algo raro y no quería entrar en esas plantas. Te puedo decir que en esa planta, la 3ª y la 4ª, es donde se han producido más muertes, ¿no? Aquí en este hospital. Y lógicamente podía haber algo, alguna impregnación que el animal lo intuía. Los lamentos del perro recorrían los fríos y castigados pasillos del edificio, mientras los anonadados vigilantes trataban de buscar una explicación al comportamiento del antaño fiero animal. Esta no tardó en llegar. Una vigilante recuerda perfectamente un alarido de mujer surgido de la nada. Un grito humano retumbó con estrépito en las paredes del hospital. Una mañana que fui al servicio y fui con el perro y lo metí dentro porque me daba miedo. Y estando en el servicio escuché un grito alucinante. El perro me miró, metió el rabo entre las patas y salió corriendo. A medida que transcurría el tiempo, la vigilancia del Lois comenzaba a hacerse insoportable para guardas y perro. Se enfrentaban a algo que no eran ladrones, ni gamberros. Era algo que realmente les provocaba pánico. Algo desconocido que nacía en las entrañas del hospital y que no dejaba de atormentarles. Estaba con mi compañero Mario y estábamos aquí, lo que es la entrada, en la mesa, y vi en lo que es al final del pasillo una sombra. Digo, Mario, por ahí ha pasado alguien. Salimos corriendo, no vimos nada, no encontramos a nadie. La historia del pastor alemán corrió como la pólvora. Se llegó a hacer extensiva a otros lugares abandonados de toda España, pero el origen del rumor, en esta ocasión, era auténtico. Estaba en la centralita que está allí en aquella ventana, comiendo un bocadillo a las 4 de la tarde y escuché tacones. Me asomé, no vi nada.
volví a entrar, volví a escuchar tacones, volví a salir, volví a entrar y a la tercera vez que escuché los tacones cogí, dejé el bocadillo y me vine aquí afuera con el perro. Vamos, que ya no me quedé ahí. El animal dejó este mundo hace apenas unos meses, habiendo visto cosas que la mayoría de los humanos no podemos imaginar. La famosa leyenda urbana del perro y el hospital abandonado tiene al fin protagonistas: Danco y el Hospital Manuel Lois. Quiero presentarles a José Manuel Sánchez, comisario jefe del Distrito Centro de Madrid. José Manuel, bienvenido. Bien hallados. Tú has oído hablar mucho de este caso, por supuesto, pero no es el único. La Policía Nacional habéis intervenido en otras ocasiones en casas donde pasaban cosas inexplicables. Creo que cuando alguien tiene una situación de crisis, tiene un problema, afortunadamente para nosotros, confía en la policía, nos llama. Entonces nosotros vamos allí y lo que hacemos es constatar lo que vemos, aunque a veces nos resulta inexplicable, como es el caso este, que al final el inspector que interviene diciendo, aquí ha ocurrido esto, realmente ha ocurrido esto. Para mí es inexplicable, pero lo cierto es que ha ocurrido. Nosotros dejamos constancia de esto para que después los investigadores o el juez o quien corresponda busquen las explicaciones a esto, pero es nuestro trabajo. Efectivamente, la Policía Nacional se ha enfrentado en varias ocasiones con lo que los expertos llamarían fenómenos poltergeist. Puertas que se abren y se cierran, un crucifijo que se gira 360 grados, una especie de garra de 3 dedos que atraviesa un póster de arriba abajo, lo que uno de los inspectores identifica como babas de un aspecto consistente y marrón que se crean en el propio aire y que bajan hasta el suelo. Todo eso ocurrió en esa casa una noche de noviembre de 1992. Lo excepcional de esta historia es que 4 inspectores dejan firmado un parte de intervención absolutamente asombroso. Pero la sorpresa ha ido aumentando. El equipo de Cuarto Milenio estuvo no en esa vivienda, sino en la que la familia ha podido adquirir. Por fortuna han podido dejar esa otra, en la calle Luis Marín, y han ido a otro hogar. Pero las voces, lo extraño, lo misterioso, parece que no quiere abandonarles, parece que sigue ahí, presente, ligada a esa familia. La duda ¿es el lugar el que provoca estos fenómenos? ¿Son la mente de esas personas los generadores de este misterio? Me gustaría que escuchasen muy atentamente el siguiente documento. Es un documento sonoro. Algunos lo tildarían de psicofonía. Nosotros simplemente se lo mostramos. Es una voz sumamente angustiosa. Vamos a escucharla. Una voz susurrante que dice no puedo y que se cuela en varias ocasiones en la grabación de las cámaras de Cuarto Milenio. Es decir, no es solo una grabadora dejada ahí, a la limón intentando captar algo, no. En ese mismo instante se vio que nadie hablaba, que nadie pronunciaba palabra y sin embargo esto aparecía repentinamente. A lo largo de la grabación del reportaje sobre el expediente Vallecas que ahora van a ver, varias voces han intervenido de la misma manera, voces además de un aspecto, vamos a decirlo así, o de una tonalidad desagradable, hosca, repentina, como si fueran palabras perdidas en el aire. José Manuel, personalmente, cuando escuchas una cosa como estas, ¿qué piensas? ¿Esto sí que es un fenómeno extraño que no sé policialmente cómo podría ser designado en un informe? Pues si yo fuera el policía que interviene y esto fuera una intervención de la policía, pondría que seguramente, pues por la fortaleza de los micrófonos, han recogido algo. O sea, el reportaje se ha hecho y yo estaba allí, pero los micrófonos han recogido algo que yo no percibí en ese momento allí, porque es el hecho, digamos, sería la descripción del elemento objetivo. Mi impresión personal, bueno, la verdad es que se queda uno sorprendidísimo, ¿no? Y claro, dándole vueltas, uno puede pensar que sea una cuestión de las personas, porque el lugar no puede ser, porque se ha cambiado de lugar.
Entonces a lo mejor resulta que la transmisora de esas sensaciones es la madre, ¿no? Todos son incógnitas y todo es un misterio en torno a una historia desgarradora y dramática. 14 de noviembre de 1992. Un informe policial constata que fenómenos extraños se han producido en una vivienda de cualquier lugar, en este caso un populoso barrio madrileño. Ya para siempre esta historia será conocida como el Expediente Vallecas. José Manuel, lo extraordinario de este caso es que hay un informe tan pulcramente detallado con todos los fenómenos. Esto no es normal, aunque ha habido más casos, no es normal, ¿verdad? No, lo que pasa es que el caso debía de tener suficiente enjundia como para que acudan nada menos que 2. Si además entre ellos vaya el inspector Negri, que es uno de los responsables de lo que hoy llamaríamos el KX1, es decir, responsable de una zona. Él hace lo que tiene que hacer, es decir, la intervención policial, ¿cuál es? Pues muy sencillo, va allí y luego describe, en lo que nosotros llamamos el parte de intervención, describe qué es lo que ha visto. Termina diciendo, como preventivamente, ¿no? Que me podrán decir que yo estoy loco, desde luego lo que yo he visto allí para mí es de todo punto inexplicable, pero el hecho cierto es que ha ocurrido. Es decir, lo único que hace es dejar constancia de lo que él ha vivido, que naturalmente es una situación que no quiere volver ni a recordar, me imagino que no quiere ni volver. La familia, José Manuel, aseguró que la policía se fue también lógicamente asustada, lógicamente aterida por el miedo de aquello que se estaba produciendo, y no volvió. Realmente, ¿qué se podía hacer en este caso? La familia se sintió quizá un poco desamparada, pero tampoco la policía podía hacer más, quizá, ¿no? Lo único que puede hacer, yo me imagino que el trámite es el ordinario, llaman al 091 porque tienen una situación de crisis, nosotros enviamos una patrulla, la patrulla, esto es una elucubración mía, pero que seguro que se aproxima mucho a lo que fue la realidad, la patrulla llega allí, ve que efectivamente el asunto tiene importancia, dicen que venga venga otra gente, que venga alguien con más responsabilidad, y este que va con más responsabilidad pues se encuentra con todos estos movimientos, con un crucifijo que se le da vueltas, entonces él intenta buscar una explicación. Lógicamente uno de los trabajos de la policía es la desconfianza, es decir, mire usted, yo lo que veo lo voy a... entonces intenta ver si hay algún mecanismo de manipulación en el crucifijo, la parte de atrás del crucifijo. No lo encuentra. Para él hay una cosa, y es que ha ocurrido aunque no tenga explicación. Entonces lo describe, y todas las demás cosas que ha visto por allí las ha descrito, las cuenta. Dice, bueno, pues ahora que vengan otros, ¿no? Para mí es inexplicable que vengan otros, que son los que tienen que investigar, y se terminó. Seguro que él hizo, o ellos hicieron su parte de intervención, luego se marcharon a casa, y hombre, les habrá, porque siempre estas cosas te dejan un pozo, ¿no? Les habrá dejado un pozo, pero realmente es que han hecho lo que tenían que hacer. Una historia de este tipo, José Manuel, lo hemos visto en otras fuerzas de seguridad del Estado, lo hemos visto en otras personas, obsesiona, no voy a decir perjudica, pero sí condiciona la vida de una persona que ha asistido a esto y que está en un entorno donde es difícil contarlo. ¿Esto ocurrió en este caso quizá también, José Manuel? Sí, parece que el inspector Negri, que a mí me gustaría localizar, yo creo que localizaremos pronto. Parece que dejó el 091, pues no sé si por otras cuestiones de servicio, pero de la misma manera que hay otras cosas dentro de la policía que te dejan muy marcado, ¿no? El ver un cadáver, el ver un asesinato, un acto terrorista, esto siempre te deja marcado. ¿Sabes qué hay dentro de nuestro trabajo? Hay una máxima, y es cuando alguien interviene en una situación muy dura, al menos durante un tiempo, se le aparta de esa situación. Es decir, un policía que tiene un enfrentamiento en la calle, y en ese enfrentamiento en la calle pues da lugar a que defendiéndose tenga que matar a una persona, normalmente durante un tiempo no está en ese mismo tipo de servicio que pueda dar lugar a enfrentamientos en la calle, porque lo quieras o no, siempre te deja la cabeza tocada, ¿no? Termina uno, como diríamos nosotros, medio grillado con estas cosas. Pues me imagino que una situación de esta naturaleza le deja mal por dos caminos. Primero, por la propia situación que ha vivido, y segundo, por una cosa más importante para él. ¿Qué pensarán mis compañeros cuando yo pongo estas cosas aquí? Pero es que tengo la obligación de ponerlas porque mi trabajo es reflejar lo que he visto. Pero seguramente piensan que estoy como una cabra. Yo creo que en lo que es la minuta, en lo que es el parte de ocurrencias o el parte de incidencias, hay algunos aspectos que son puntos suspensivos, describe una cosa y pone puntos suspensivos, seguramente porque lo que ahí quería decir
le resultaba demasiado fuerte, demasiado inverosímil, y entonces dije, mira, pongo puntos suspensivos o pongo un etcétera, como otros hechos. Habría que saber qué es lo que vivieron de verdad. ¿Qué es lo que vivieron de verdad? Da la impresión, como dice el comisario jefe del Distrito Centro de Madrid, José Manuel Sánchez, que hoy acompaña a toda la gente que está viendo Cuarto Milenio y que está ilustrando con terminología policial, demostrando que estos casos ocurren, que no son una fantasía. ¿Qué es lo que vivieron de verdad? Da la impresión de que se guardaron cosas quizá demasiado increíbles, incluso para personas avezadas en combatir el crimen y enfrentarse a lo extraño. Extrañas son las grabaciones que obtuvo nuestro equipo, lo repito. Me gustaría que escuchasen dos. Vamos a ponerlas seguidas. Es de nuevo una voz femenina, alguien que hace alusión a una mujer. Es sorprendente. Les aseguro que pocas veces un equipo de televisión ha tenido la suerte o el infortunio, según se mire ya a estas horas de la noche, de toparse con este tipo de inserciones extrañas, de voces que, bueno, ya decían Marconi y Edison en sus tiempos, querían construir un aparato que registrase las voces perdidas en el tiempo. ¿Son voces perdidas en el tiempo? Y si lo son, ¿qué quieren decirnos? ¿Por qué se han quedado esas y no otras? ¿Por qué dicen palabras como déjala, está tarada? Ojo, aún no hemos comenzado. Así, con ese tono, exactamente. Vamos a escucharlo. Pues os cuento, ya me... Pues os cuento, ya me... Pues os cuento, ya me... Quizá cosas como estas, comisario José Manuel Sánchez, se encontraron los policías que intervienen el 14 de noviembre del 92 en esa casa, ya demasiado extrañas hasta para ponerlas en ese informe histórico. Claro, de todas maneras, déjame que te diga una cosa. Esto, lo del expediente Vallecas, pues ha salido a la luz. Pero ¿cuántos expedientes Vallecas hay en la comisaría? Esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. Están registradas y están archivadas ahí al final porque no han tenido explicación ninguna, se ha hecho un archivo provisional del asunto, no ha habido ninguna otra referencia y entonces pues no ha salido aquí, pues porque vosotros habéis tenido conocimiento de ello y habéis, permíteme la expresión, hurgado en el asunto y os encontrasteis con un informe policial porque los propios padres os dijeron, la policía intervino y entonces tirando del hilo llegasteis a esto. Pero yo estoy seguro que en la comisaría de centro, mirando en el archivo ese enorme que tenemos ahí, junto con todos los papeles o la multitud de papeles que hay ahí, seguro que hay muchísimos partes de ocurrencias que nos llevarían a situaciones muy similares a lo que es el expediente Vallecas, pero muchas, y está ocurriendo todos los días. Y el otro día hablaba yo con unos compañeros y me decía un colega, dice, pues una cosa por el estilo pasó en Latina, en la comisaría de Latina, dice, lo que pasa es que dejaron allí el parte, se archivó y se terminó porque como ni había delito ni había nada, pues quedó archivado el parte. Hay otras casas conocidas por nosotros también. Nosotros hemos tenido, todos los jefes policiales, en una comida que tuvimos con el delegado del gobierno en un palacio conocido de Madrid, tuvimos una sensación por el estilo. Es decir, todo el mundo, siempre hemos vivido alguna Usted situación personalmente, José Manuel, también la vivió, esa sensación extraña en un lugar del que un día hablaremos donde pasaban muchas cosas raras. Estoy seguro que muchos de los televidentes de Cuarto Milenio, sobre todo los que sean de Madrid, les sonará de algo el Palacio de Linares, ¿verdad? Donde tanto fraude y tanta verdad hubo en su día. ¿Podíamos adelantar algo? Sí, pues bueno, nosotros vivimos ahí una situación. Nosotros, los comisarios, solíamos hacer una comida a la que venía el delegado del gobierno cuando era Pedro Núñez Morgades, actual defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Y vino un día la que era la subdirectora, creo que era del Palacio de Linares, a la comida con nosotros. Dijo, un día os voy a invitar yo a cenar a todos. Y efectivamente fuimos allí. Y bueno, pues para enseñarnos las cosas que nos contaba, que ella nos lo contaba como una cosa natural, es decir, como que fueran duendes con los que estaba conviviendo. Nosotros nos resultó un poco extraño, pero bueno, el hecho cierto es que fuimos allí y más o menos ella nos vino a decir que ese día los duendes estaban juguetones con el delegado del gobierno, que era don Pedro Núñez Morgades, y bueno, nos sonreímos y se acabó, pero la sorpresa es que en cuantas fotos se hicieron allí, don Pedro Núñez Morgades no salió, unas veces porque se veló justo la parte de la cara en la que estaba él, siempre él, solo él. En la foto sale todo el mundo, menos él, pues porque a lo mejor la vela que había en la mesa le tapa la cara, o pues porque se oscurece un trozo de la fotografía justo donde está la cara de él, que son casualidades, pero son unas casualidades que a nosotros nos dejaron muy sorprendidos. ¿El lugar más extraño, José Manuel, donde usted ha estado como policía, como paisano y que ha sentido sensación extraña, sería ese palacio? Entrar ahí, que te cuenten pues
los sitios donde estás, ¿no? Pues un sitio donde los perros que tienen que hacer las inspecciones... Los perros policías se negaban a entrar en ciertas habitaciones. Entrar en una zona concreta. Con nosotros estaba Tomás Navarro, que era entonces el jefe de guías caninos de la Guardia Civil, o que te cuente alguien que entraba a la sacristía y oía esos ruidos como los que tú decías al principio, como esas llamadas, y lo que pasa es que esta mujer lo vivía con tal naturalidad que nos decía, le tenía que decir, no seas pesado, estate tranquilo un momento que estoy trabajando, ¿no? Nosotros, que no estábamos en esto, nos dejaba sorprendidos su actitud, pero ella lo entendía como unos seres más que estaban allí. Y da la sensación, José Manuel, como ocurre en este informe, es una familia, es una niña la protagonista que juega al espiritismo, que llega a ver su profesora y alumnas cómo se rompe el vaso, cómo de ese maléfico juego, hay que llamarlo así, surge un humo que se le mete en la boca y a partir de ahí la casa se convierte en un infierno. Las mujeres casi siempre protagonistas de estas historias. Es bien curioso, ¿verdad? Pues seguramente... Una mayor sensibilidad, una mayor percepción, no lo sabemos, pero la mayoría de casos, si se hicieron estadística, y en los cuales la policía ha intervenido, mujeres protagonistas constantemente. Sí, yo recuerdo, no sé si era de Carabanchel o de Latina, el comentario que me hacía un compañero, y era también de mujeres, tanto la protagonista como la que nos llamó a nosotros y a la que hacía referencia el parte de intervención policial a la que se refería, eran también mujeres, efectivamente. Ante todo, en Cuarto Milenio queremos siempre dar un mensaje de precaución, de absoluto despego de estos asuntos. Pueden ser interesantes, apasionantes, fascinantes, lo entendemos, pero meterse en ellos, creer verdades absolutas que nadie puede demostrar, puede acarrear consecuencias nefastas. Lo hemos visto en este caso, una víctima, un mártir del misterio, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años. Hoy tendría que tener 33 años y está enterrada, dicen muchos, por culpa de ese juego. Sí, sí, sí en alemán, sí en francés, Ouija, Ouija. Todos hemos oído hablar de esa tabla que a veces trae, como digo, estas consecuencias tan inesperadas.